¿verdad? Nuestro segundo punto. Acá seguimos en la palabra, ¿verdad? Tenemos aquí el punto: Dios envía predicadores con mensajes que iluminan la conciencia. Vamos a entrar a esta parte. Esa es la página 235, es nuestra tercera imagen. 1, 2, 3, cuarta imagen. Y vamos a ir a la Biblia, recuerde, pero déjenme hablar un poquito del contexto de este punto B. Dios envía predicadores con mensajes que iluminan la conciencia. Pablo estuvo en el juicio ante Félix, quien iba a estar a su vez ante el tribunal con los judíos, para ser examinado por la manera con que se manejó. Algunos disturbios. Entonces, Félix no quería hacer enojar a los judíos que vería ante el tribunal romano. Recuérdese, hermano, que al fin y al cabo, todos este grupo de gobernantes, tribunos y esto, aunque entendían que Pablo era inocente por las pruebas y por el comportamiento de los mismos judíos que lo acusaban, él entendía que era inocente. Ellos tenían como esa parte de que yo tengo que quedar bien con el pueblo, yo no puedo irme solamente por uno solo. O sea, yo sé que él está mal, pero déjame juzgarlo para que los otros no me caigan, y reconociendo que el Dios de Israel estaba a favor de su hijo, y que ellos tenían que entender que era el mismo Dios que estaba mandando al apóstol Pablo a hacer todo lo que él estaba haciendo. Pero Félix quería agradar a los judíos, aquellos que estaban acusando al apóstol. Dejó a Pablo en la prisión por 2 años. Recuérdense aquí, estábamos leyendo, ¿verdad? En el 24, vamos a pasar unos cuantos versículos de estos y vamos a llevar al 22. Para darle esa parte. Aquí él no está hablando ya después que el apóstol Pablo dijo: yo tengo 12 días con este sub y baja, que fui a adorar a Jerusalén, donde comenzó esta situación. Ya hace 12 días que me tienen para aquí y para allá, me mandaron a donde usted. Aquí en el versículo 22 del capítulo 24 dice: entonces Félix, oída esas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descienda el tributo Licia. Recuérdense que Licia, Claudio, el tribuno, quiso salir del pobre Pablo y se lo mandó a Félix. Pero Félix dijo: no, espérate, tú no me vas a mandar este lío a mí. Es por eso que yo me meto en mí, lo pongo en mis palabras, ¿verdad? Y como yo le dije, cuando yo estaba escuchando esto, yo dije: no, espérate. Yo me puse en la parte de Félix: mira, a ver, Claudio, coge para acá, que aquí hay un lío terrible, tú me metí en este problema, así que desciende y ven para que tú resuelvas este problema aquí. Esas son mis palabras en este tiempo. Pero en aquel momento le mandaba cartas, les informaban por cartas, se iban con caballos, iban mensajeros. Eso eran los email, eso eran los WhatsApp, eso eran los Instagram y los DM, que se mandaba las informaciones. Entonces Félix le dijo que cuando descendiera el tribuno Licia, acabará de conocer vuestro asunto. Pero ya te sabe que ahí mismo él dice: ya se me ha informado de este camino. Todo lo que sucedió en este caso ya se le ha informado. Lo que Pablo dijo, lo que dijeron los judíos acusadores. Entonces déjame terminar esta historia, aunque ya él tenía conocimiento. Porque cada gobernador conoce su pueblo. Cada gobernador conoce sus líderes. Cada gobernador conoce los errores y las personas, cómo son el comportamiento, como los reyes, en este caso como los pastores, los diáconos, los concilios conocen, hermano. Y hay de aquellos que juzgan conforme al beneficio de ellos, como estaban haciendo estos gobernadores. Estaban juzgando conforme al beneficio. Pero ahí mirando lo que pasó con el tribuno, que siempre me acuerdo de él, Claudio Lisias, con lo que pasó con él, es que él dijo: no, espérate. Él se asustó. Él se asustó de que le mandó a decir con el centurión que él era romano, que estaba golpeando a un ciudadano romano. Él quiso brotar eso. Él dijo: no, espérate. Ese hombre estaba asustado. Porque él dijo: no, espérate, yo no voy a estar en contra de la ley, ni en contra del Dios de Israel. En mis palabras, hermanos, porque con el comportamiento que él hizo, hermano, es para que usted entienda que donde quiera que vaya un hombre de Dios que esté haciendo lo correcto, no importa lo que se levante en contra suya, Dios va a poner personas, incluso los que deberían estar en contra de aquellos, ¿verdad?, que te persiguen o a favor, van a ponerse a favor tuyo de una manera u otra. Y eso lo importante es ser fiel. Hay personas que no quieren ser fiel porque no quieren pasar por el proceso. Yo prefiero pasar por el proceso siendo fiel
y no hablando cosas ni haciendo cosas que no sean ciertas, para que al final Dios me defienda y use lo mismo que me estaban atacando para defenderme de aquella acusación o de aquel proceso de persecución. Y dice el versículo 23, y mandó el centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese una libertad y que no impidiese que algunos de ellos fueran a verle. Aquí en esta parte, aquí va a tapar esta parte, vamos a ir al final, que es en el versículo 27 de acá mismo. Dice, pero al cabo de 2 años, que es donde estamos en el libro, pasaron 2 años, hermanos. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Como le digo, recuérdese siempre de los nombres que hemos hablado. Estuvimos hablando de Ananías, estuvimos hablando del Tértulo, ese nombre, ¿verdad? Déjeme ver si lo dije bien. Sí, Tértulo. Yo me trato de grabar por lo menos los nombres para que cuando usted me lo esté diciendo, aunque yo tengo la pregunta aquí, yo también sabérmelo y también yo evaluarme yo misma también. Entonces, estuvimos hablando de Ananías, estamos en el versículo, en capítulo 24, Ananías el sacerdote. Estuvimos hablando de Tértulo, estuvimos hablando de Félix, estuvimos hablando de Lisias, que Claudio Lisias el tribuno, estuvimos hablando ahora de Porcio Festo, que era el sucesor de Félix. Pasaron 2 años, hermano. Lisias no subió. Y si subió, no resolvió, porque ya no cita más sobre el caso. Eso es en los últimos versículos de este capítulo 24, donde dice, y por sucesor el Porcio, hermano, Porcio Festo. Pero en la Biblia después se le llama Festo, como su apellido, o el segundo nombre. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos nuevamente, dejó preso a Pablo. O sea, que él hubiese tenido la autoridad de liberarlo. Pero por congraciarse, lo dejó. Vamos a dejar ahí abierto al capítulo 25. Y vamos a ir a donde comenzamos el punto B. Dice acá que ya él estuvo en prisión durante 2 años y así evitó que los judíos que acusaban a Pablo se sintieran indignados. Félix lo dejó preso por 2 años, que no debió de hacerlo, para poder congraciarse con los judíos y no quedar mal con un ciudadano romano que era inocente. En un sentido no quedó de que mal, porque no lo dejaron usted sabe ya, que lo desvivieran, pero tampoco lo juzgó para hacerlo libre, pero mucho menos le dio la razón a Pablo, sino que le dio la razón con su comportamiento para congraciarse a los judíos. Entonces las cosas no andan bien para Félix y Festo, el reemplazo del gobernador. Festo no encontró razón para condenar a Pablo, pero quería ganarse el favor de los judíos también. O sea, estamos hablando que el sacerdote Ananías estaba en lo mismo. El Tértulo que vino también a hablar mal de él estaba en lo mismo. Félix estaba en lo mismo, con alguna consideración, igual que Lisias, el tribuno, Claudio Lisias, y Félix, que también como Lisias cuidó la integridad de Pablo, también lo estuvo haciendo Félix también, que cuidó su integridad, lo guardó y no le sucedió nada. Pero cuidaron, pero mejor agradaron antes que reconocer quién era el que estaba haciendo lo incorrecto. Aquí vino Festo, el sucesor de Félix. ¿Qué pasó con Festo? Sucedió lo mismo, quiso agradar también a este grupo, pero quería ganarle el favor a esos judíos, así que preguntó a Pablo si estaba dispuesto a ser juzgado en Jerusalén. Recuérdense que al fin y al cabo él dijo que quería ser juzgado delante de César. Entonces vamos otra vez, recuérdense que estas últimas clases, porque quiero dejarlo en su memoria, esos capítulos del 20 en adelante, para que de antes, claro está, pero tenemos evaluaciones del 20 en adelante, para que usted tenga el conocimiento de las guerras más fuertes que tuvo el apóstol Pablo junto a sus compañeros apóstoles y de aquellas persecuciones que nosotros vivimos hoy, no como los judíos, y no eran llevados delante de los gobernadores o de los reyes, pero es como casi lo mismo cuando nos ponen delante de personas que tienen reconocimientos. Ya usted sabe ya quiénes podrían ser en este caso, y por congraciarse con aquellos que por lo cual tienen beneficio, y hasta mal gente que se ofende, hermano, cuando le llaman la atención. Gente que se siente mal cuando el mismo espíritu lo confronta y usa personas de Dios para confrontarlo. Se ofende, se sienten mal, te dejan de hablar. Si tienen potestades a nivel del lugar o del concilio
pues te quitan las oportunidades. Ustedes ya saben esa historia que ya lo conocemos. O en muchas ocasiones te sientan, ya usted sabe, no vamos a entrar en ese tema. Aquí tenemos el mismo ya. Pablo apela a César. Ya a este punto ya Festo sabía que no podía más. En el capítulo 25 del libro de los Hechos. Llegando pues Festo a la provincia, subió a Cesarea, a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más... Se me fue Michelle. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo. Ante Festo, perdón. Y le rogaron pidiendo contra él como gracia. Hermano, pero esta gente tenían un tour. Estos judíos, hermano, estas personas tenían un tour. En cada ciudad tenían un tour en contra. Mire, cuando hay una persecución en contra de un hombre de Dios, es porque gran victoria vas a tener tú como hombre de Dios. Escúchame bien. Mire, por verlo y por vivirlo, porque lo estoy viendo aquí en la palabra y sé que sucedió así porque es real, la palabra vive y eficaz, pero también lo viví y he visto a otras personas que lo están viviendo y que he tenido que darle mucho consejo y mucha ayuda espiritual, porque hay personas que tienen años en el evangelio y han sido tan apretados como el apóstol Pablo que han querido hasta irse de las iglesias. O sea, no solamente de las iglesias, sino totalmente soltar todo. Hermano, y yo entiendo, estudiando estas historias y dándole seguimiento a estos finales de estos capítulos del libro de los Hechos, por eso es que estos son hechos importantes, hermanos, hechos del Espíritu Santo, hechos de los apóstoles, porque fueron cosas que sucedieron, que nos tienen a nosotros que impactar. Por eso es que yo le traigo a ustedes... Le afirmo, yo le estoy diciendo al inicio, a los que entraron al principio, que se sienten mal cuando le preguntan, que hermano, esto no es para que usted tenga un título, le dije, esto no es para que usted se enorgullezca de haber tomado una clase, esto es para que usted tenga algo en su mente, y cuando digo algo, no es que quizá lo tenga todo, porque sería pedir demasiado, pero que cuando usted se acuerde de esta historia, predique de esta historia, enseñe de esta historia, usted puede enseñar la verdad. Que no enseñe como muchas personas están enseñando por ahí. Después que te convertiste, todo está bien. Tú vas a tener dinero, tu familia va a estar bien, todo va a fluir, tú no vas a tener problemas. Tú vas a ser el ángel que va a vivir allá en los lugares celestes. No. La palabra me dice, no solamente aquí en los libros de los Hechos, que los hombres que quisieron conservarse, que quisieron mantener la relación con Dios, que quisieron ser llamados, apartados y que quisieron cumplir con la voluntad de Dios en obediencia, fueron perseguidos. Fueron personas que fueron atacadas. ¿Y cómo tú sabes de esa historia si no la estudias? ¿Cómo tú sabes esa historia si tú no te concentras? ¿Cómo es que nosotros como personas de Dios tenemos tantos años en el Evangelio y nos molesta que nos enseñen? ¿Cómo es que nosotros como hombres y mujeres de Dios nos impacta una historia que un nuevo creyente nos está contando cuando nosotros deberíamos de conocerla? Y cuando le hablo de conocerla, no es que usted se capítulo por capítulo, nombre por nombre, porque en muchas ocasiones se nos olvida, hermano. Pero como yo le estoy enseñando para la gloria de Dios y le he buscado muchas técnicas, muchas maneras. Usted vio ahorita que le puse la Biblia hablada. ¿No le gustó cómo sonaba? Se sonaba con paz cuando estaba exponiendo y usted se va a la historia y usted está fregando los trastes o los tiestos, como le llaman, lo que sea. Usted está lavando, la lavadora está lavando, usted está limpiando y usted se para y dice, pero ven acá, pero ese Festo era terrible. No, pero esos judíos era una caravana en contra de Pablo. Hermana, esa soy yo. Yo me paro, hermano, y digo... Ay, pero qué descarado. Oye, no tienen vergüenza ni temor de Dios. Eso soy yo peleando, hermano, con lo lío que se armaban aquí. O sea, cuando tú te sientas y te concentras en una historia que no es real y te la sabe entera y te preguntan de la Biblia, tú tienes que tener mucho cuidado porque tienes problemas. Le está dando prioridad a cosas que no te van a traer ningún beneficio. La Biblia te trae beneficio. Y con esto le digo, como le dije ahorita, las redes, la película, las series, los documentales son buenos. Cuando, claro, lo que usted está viendo no ofende a Dios. Pero no quiere decir que usted puede sentarse y le preguntan cómo comenzó, el color de los actores. Y si es un libro, te lo lee entero de arriba abajo. Y no hay nada de beneficio para ti. Tú te lo sabes todo y la Biblia no te pasa por la mente. Tú tienes problemas. Tienes problemas. Porque cuando tú no disfrutas y no reprende el espíritu de estupor para disfrutar las historias que como cristianos que somos, que son repetitivas, hermano, pues mire qué cosa. Años y años yo la leo y me gusta más. Años y años la leo y me enseñan algo más porque dice la palabra que son vivas y eficaz. Y que son nuevas cada día. Entonces, vamos a hablarle a nuestro propio yo, decirle, ¿qué es lo que está pasando, Rosa? ¿Qué es lo que está pasando, Marisa? ¿Qué es lo que está pasando, Juana?
que quiero estar brillando en los altares, que quiero estar brincando en los altares, pero cuando estoy predicando lo que no vivo, me embotello una prédica, pero que cuando tengo que aprender, que cuando tengo que vivirla, porque la estoy aprendiendo y en mí me molesta. Qué lindo es hablar de lo que tú no vives, de lo que tú no conoces. Qué lindo, para no decir que feo, porque es lo contrario. Tenemos que estar conscientes delante de Dios. Y mi conciencia, como yo le estaba explicando en el tema pasado, es probada por Dios. Porque yo me siento aquí y yo adivino. Ahora, como estudiante, como las personas que están ahí, lo que yo estoy estudiando aquí, ustedes están estudiando, es algo que sale de la palabra. No, hermano. Por eso los videos son un poco largos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ir con la Biblia, con lo que Él me da, que es poco para mí. Yo sé que yo no soy nada delante del Señor, soy su vaso que Él me usará como Él quiera, pero comparado con hombres de Dios usado grandemente para su gloria, yo no me siento nada. Yo soy humildemente una sierva que Él me usa, pero trato de llenarme en humildad con lo que Dios te manda, y es la palabra, las vivencias. Entonces vaya a ver, vaya a revisarse el que está viviendo la vida en Cristo y diciendo y enseñando y no viene la palabra. Enseña lo que lee en el momento. Vas a enseñar hoy de Hechos 24. Hoy lee los primeros capítulos, las cosas que vas a hablar. Y le pones carga, como hacían los judíos, que le ponían carga al pueblo, pero ellos no vivían. Ok, vamos a seguir, porque de momento ya usted sabe. Dice en el versículo 3. Pidiendo contra él como gracia que le hicieren traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. O sea, yo lo tengo ahí custodiado, pero yo lo voy a soltar. Ya que Elicia no vino, ya que Elicia no fue a hablar con Félix, y ellos fueron lo que estaban antes que yo, y yo soy su sucesor, yo no me voy a quedar con este problema. Espérate, yo lo voy a mandar en breve, va a partir en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle ustedes. Escúchenme, ya es que este era un problema que ya tenía 2 años y pico, quién sabe, hermano, en esta historia, él duró solamente 2 años de Félix. Entonces quiere decir que cuando nos vamos a la historia, entendemos, hermano, cuando la estudiamos con amor, con tiempo, entendemos qué pasaron los hombres de Dios, más el apóstol Pablo. Entonces el versículo 6 dice, y deteniéndose entre ellos, no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuesen traídos a Pablo. Recuérdese, amado, que aquí hubo un grupo que se puso a dejar de comer, a hacer huelga de hambre para que se llevase y así tendieron la trampa a Pablo. Entonces dice en el versículo 7, y cuando éste llegó, los rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén presentando contra él muchas graves acusaciones, los cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley, ni los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. A mí lo que me gusta de Pablo era su carácter. Pablo tenía un carácter que no era un carácter malo, era un carácter que él lo sabía, no era como Pedro cuando en el tiempo de mocha oreja, que no controlaba su carácter. Este carácter era controlado por Dios. El carácter él lo supo usar, porque él estaba exponiendo su defensa, pero en ningún momento, como le dije ahorita, fue agresor, porque él estaba bien. Entonces dice el versículo 9, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, vuelve y se repite, respondió a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César, volvió y repitió, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. O sea, yo estoy en el lugar que debo de ser juzgado, decide tú. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Oiga lo que le dijo él, tú lo sabes, como se lo dijo a Félix también, y como se lo dijo al tribuno, ustedes lo saben. Me tienen como pelota, brincando y saltando, pero ellos lo saben, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso a morir. Ay, cuando tú estás seguro, hermano. Pero si no hay nada de las cosas de que estas me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César a pelo, como romano. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, tú a César a pela, por tú a César irás. Para allá te voy a mandar.
Vamos al libro aquí. Los gobernadores tenían la costumbre de visitar a los gobernantes nuevos. Aquí cuando está hablando que aquí entra otra persona en escena. Ustedes saben quién es, ¿verdad? Ustedes saben el otro nombre si estudiaron la palabra, ¿verdad que sí? Que es Agripa. Así que el rey Agripa visitó a Festo como era un nuevo gobernador, él quería ver y conocer, y ellos se iban conociendo, iban presentando los casos de sus ciudades respectivos a su puesto, ¿verdad? Y le consultó este caso. Hermano, ustedes ven cómo es que cuando hay algo en contra de un hombre o una mujer de Dios, tiene que desesperar a los perseguidores. Y buscan, y están allí como los ratones, para aquí y para allá, y no encuentran qué buscar, y sacando, y excavando, y buscando suciedades que no son reales en contra de aquellos que ellos persiguen. Pero al fin y al cabo tienen que exhortarte. Porque tú eres inocente, tú lo que estás haciendo, si lo estás haciendo bien, tú lo que estás haciendo es haciendo conforme a la voluntad de Dios. Mi alma adora a Cristo. Agripa le dijo, me gustaría oír a Pablo. Escuche lo que dijo Agripa. Me gustaría oír a Pablo. El rey Agripa era también conocido como Herodes Agripa II. Era el hijo del rey Herodes a quien se comieron los gusanos, basado en Hechos 12:23. Eso usted sabe que lo estudiamos también. Agripa vivió con una hermana viuda, Berenice. Muchos piensan que ellos cometían incesto. Esa parte es una de las partes que la hermana se me preguntó ahorita, que yo no me sentía muy bien en torno a todo lo que tengo en la cabeza. Y hay un momento que cuando yo me siento aquí me desconecto de todo. Me desconecto de dolor, de pensamiento, de responsabilidades y me conecto a la clase. Ahí es una parte de lo que Stacy tú estaba preguntando. De lo que sucedió, ¿verdad? De esta situación que había de incesto. Que era una acusación también, pero no la certifica, pero muchos dicen que sí. El emperador Claudio dio a Agripa la responsabilidad de cuidar el templo y nombrar al sumo sacerdote. Lea la defensa de Pablo en Hechos 26, del 1 al 29. En la más larga y detallada y ante los reyes que se cumplió, o sea, del capítulo próximo, que es el que vamos a terminar, del capítulo próximo que vamos a terminar, mis amados hermanos, mirando aquí la cara del teléfono. Entonces, esa fue la parte que él expuso más, porque ahí volvió a repetir, como en el capítulo 21, él volvió a repetir su defensa, su convención y todo lo que sucedió en ese camino. Entonces, Dios habla a cada uno mediante la conciencia, pero también envía predicadores para reforzar la obra que la conciencia comienza. Lo que la conciencia comienza, si tú estás bien, si es una conciencia verdadera, no falsa, Dios manda ese refuerzo de hombres, personas, que quizás no sean personas que están de acuerdo con Dios, pero Dios la usa para hacer público lo que es justo, lo que está bien. Aquí vamos a dejar esta parte aquí y vamos a ir a la parte de la Biblia. Vamos a ver y ya continuamos y tenemos nuestra última parte aquí. Dice, aquí ya estamos en Pablo ante Agripa y Berenice. Ya esta es otra persona más, hermano, otra historia más. Pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y cuando estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey a causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado, discúlpame. Un hombre ha sido dejado, ¿verdad? Y 15. Respecto al cual fue a Jerusalén, se me presentó por los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregarle a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido a ellos justo acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado con el tribunal, mandé a traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron delante de ellos. Entonces, amados, aquí hay algo muy importante. Escuche bien. Aquí mismo, el mismo Festo le estaba diciendo a Agripa la situación que ya estaba pasando. Recuérdense que lo fue a visitar. Dice en el versículo 18, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron delante de los que
yo sospechaba, escucha bien de lo que él sospechaba. Ningún cargo, no hubo cargo, no hubo una presentación, no, o sea, no pudieron sustentar su mentira adelante, porque ya venían, ya, cada vez que ellos se acercaban más, era más cerca a una persona más importante, con más respeto, y que tenían que tener cuidado de lo que ellos estaban haciendo. Yo me imagino que si comenzaron 200 perseguidores, o vamos a poner que 150, en este punto ya tiene que haber por lo menos 100. ¿Por qué? Porque ya cada vez que ellos se presentaban delante de uno era más importante y atraía más personas interesadas en el caso, personas importantes que iban a estar delante del tribuno o delante del gobernador o delante del concilio, el cual iban a juzgar al hombre que estaba siendo perseguido, sino que tenían contra él ciertas cuestiones, no acusaciones de ningún crimen, ningún algo, sino eran cuestiones personales acerca de su religión o de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma está vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservara para el conocimiento de Augusto, mandé que lo custodiasen hasta él enviarle al César. Entonces Agripa dijo a Festo, recuérdense que todo lo que hemos leído fue Festo explicándole al gobernador Agripas. Agripa le dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él dijo, mañana lo oirás. Me gustó esta parte. Te lo voy a presentar, no te lo voy a callar. O sea, lo vas a ver, no lo voy a esconder, para que tú también en tu entendimiento me hables a mí lo que tú entiendes de este caso. Al otro día, viendo a Agripa y Berenice con mucha pompa, escuche bien, recuérdese los latinos, no sé si en otros países, bueno, como latino, pompa es mucho guau, ¿verdad? Muchas cosas, personas con mucha presunciones, ¿verdad? Viniendo con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, a todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto de cual toda la multitud de los judíos me han demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa, escuche lo que pasó con Festo, hermano, que aunque también quería agradar a los judíos, en esa parte podemos ver cómo él estuvo una conciencia de que lo que se estaban acusando no había, hermano. No fue igual que Félix, que una y otra vez quiso agradarlo y lo que soltó, pero este fue más consciente. Festo fue más consciente. Entonces dice, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosas ciertas que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribirle, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que ya hay en su contra. Hermano, esto se puso fuerte. Ahí se termina el capítulo 25. Esto se puso fuerte, hermano, porque ya no solamente están delante de un gobernador, delante del tribuno, delante del concilio, delante de los sacerdotes, no, están delante del rey, hermano. Las cosas se están poniendo más difícil y será juzgado delante de Augusto. Y será juzgado y al César apelo y al César apelo. O sea, aquí tenemos que tener mucho cuidado y ver cuando el Señor pelea por nosotros. No nos vamos a desesperar. Deje que Dios pelee por usted. Mire esta parte, aquí la conciencia puede decirnos cuánto pecamos, pero el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, hermanos, según Romanos 1:16. Pablo no se avergonzó del evangelio. Dios lo envió para llevar a la gente desde las tinieblas hacia la luz, y él obedeció a aquella visión celestial, hermano. Por eso es que vemos todo lo que el apóstol pasó, y él no se desesperó, él no se defendió, él no habló mal. Pablo no ocultó la verdad a la gente de Atenas, no ocultó, hermano. Pablo ya venía dando, eso es en el versículo 17, ya venía dando en Éfeso, en Atenas, en Tesalónica, hermano. Pablo ya estaba dando lo que Dios le mandó a dar aún en la persecución. Y aquí en el capítulo 26, ya vamos a terminar esta parte aquí, dice defensa de Pablo. Ahí el apóstol se está defendiendo. En este capítulo, él habla sobre, en el versículo 4, sobre su vida anterior, lo que él era, oh my God, se me olvidó la palabra, perseguidor.
Era una persona que no tenía amor por aquellos cristianos, lo perseguía, buscaba carta para él expuso todo eso, que no lo vamos a leer porque ya lo leímos también en el capítulo 21, estuvimos leyendo también la defensa. Aquí entonces dice, en el subtítulo que tenemos aquí, defensa de Pablo ante Agripa, aquí él también comienza el versículo 1 con mucho respeto. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dicho, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todos de lo que se me acusan por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestión que hay entre los judíos. Hermano, en cada situación que el apóstol Pablo, él tenía una verdad, pero también tenía un respeto y tenía una palabra para dirigirse a cada persona importante que Dios le permitía estar, a cada persona con importancia. Él tenía ese respeto y esa seguridad de que él estaba haciendo lo correcto, aunque lo golpearan, aunque su vida estuviera en riesgo. Y en el versículo 4, vida anterior de Pablo, ahí él estuvo diciendo, y lo que él era, dice Pablo el perseguidor. Ahí le está hablando, él no se está defendiendo, no, yo soy un ángel, yo soy el mejor hombre, no. Él está diciendo ahí al rey todo lo que él hacía antes, para que el rey vea un antes y un después de la historia. Aquí me impacta, porque así mismo como este hombre, Agripa, tenía más autoridad que los otros, así mismo Pablo buscó más de su vida pasada, porque él sabía delante de quién él estaba hablando, y quiso hablar con más complejidad de este asunto. Quiso entrarle más profundo a su pasado para que él entienda que lo que él estaba haciendo no era incorrecto. Ahora, lo que él estaba haciendo antes sí era incorrecto delante de Dios y de los hombres. Entonces aquí habla del relato de su convención también en el versículo 12, y ya al final de esta parte dice, Pablo obedece a la visión. Ahí está hablando sobre la visión y dice, Pablo insta a Agripa a que crea. Después que les puso todo esto, diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te volvieron loco. Que yo quería decir esta parte para que vemos que aquí había una situación, hermano, muy fuerte. Tú estás loco, tú estás hablando demasiadas cosas. Loco estás tú que no estás creyendo lo que este hombre fue antes y lo que está haciendo ahora. Porque aquí hay muchas personas que no pueden creer el cambio y no ven como loco. Porque el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida ha transformado nuestro entorno. Nosotros no podemos seguir siendo la misma persona. El hombre que fue transformado con el Espíritu Santo de Dios, que fue transformado y lavado con la sangre de Cristo, no puede ser igual, no puede ser engañador, no puede ser mentiroso. Y si vino con esas cosas, tiene que buscar liberación, hermano, porque es que nos van a ver como locos, pero es porque realmente hubo un cambio, no es que somos locos. Dice, mas él dijo, estoy en el capítulo 26, versículo 25, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que habló palabras de verdad. Hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas. Recuerde bien que aquí él estaba exponiendo, era al rey Agripa. Pero Festo dice aquí que subió la voz, hermano, se saltó. Festo a gran voz se saltó, porque se sabe que también Festo venía ya de la historia y sabía, conociendo, y se saltó y dirá, pero toda esta historia que tú me estás contando no la contó antes. Esto no se le trajo en el informe, pero sin embargo Pablo sabía a quién él tenía que exponerle todo lo que en este versículo, en este capítulo, ya en estos versículos de este capítulo, él expuso. Entonces dice en el 26, pues el rey sabe todas estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que él va a ignorar nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le hice una pregunta. ¿Tú crees a los profetas? Yo sé que crees. Mire cómo este hombre estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, que me llena de gozo. Él mismo, con respeto, le hace una pregunta a un hombre importante y él mismo la responde porque él tiene conocimiento, como hizo con los demás. Pero si usted le está dando seguimiento a esta clase, que espero que yo no la esté dando sola aquí, ¿verdad? Usted le da dando seguimiento a esta clase, usted se da cuenta cómo este hombre tenía la certeza con cada uno de ellos que hablaba y mantenía la postura y no se pintaba como un santo para que le entendiera, sino que tenía la conciencia verdadera, hermano, una conciencia que no era una conciencia falsa, con situaciones de mentira y falsedad, sino que estaba seguro de lo que él estaba hablando y de la verdad que Dios le había mandado a hacer, porque fue Dios que lo mandó a hacer todo esto. Él no lo hizo solo, hermano. Entonces dice, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuade. Esta parte ya vamos a terminar.
Por poco me convences, hermano, por poco me persuades. Pero oiga la respuesta, hermano, oiga la respuesta. Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera, aquí con signo de admiración, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente a ti, sino también a los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como soy yo. O sea, no solamente a ti quisiera yo persuadir, sí, fuera Dios hacerlo, no solamente a ti, sino a aquellos que me persiguen y que están detrás de mí con todo este empeño hace 2 años en perseguirme, acabar con mi vida sin yo hacer nada, solamente hacer lo que Dios me mandó a hacer. Entonces dice, excepto estas cadenas, la que él tenía, porque usted sabe que él estaba preso. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiere apelado a César? Aquí había una como dicen, bueno, ¿y por qué era apeló a César? Él tenía que llegar a Roma. Él no se podía quedar en Cesarea. Él tenía que llegar a Roma. ¿Entiende? Mire lo que dice el rey Agripa. Si no fuera porque él apeló a César, él debía de ser libre. Todos los otros dijeron lo mismo, hermano. Si estamos dándole seguimiento a lo que hemos estado estudiando, todos dijeron lo mismo. Eso es algo terrible. Cuando nosotros persistimos en hacer la voluntad de Dios, a pesar que las cosas no marchan igual. Pero Pablo no predicó diciendo que la parte de un creyente es solo confiar en Cristo como su Salvador. No solamente es esto. Él insistió en que los únicos que serán salvos con los que muestran su arrepentimiento son los que muestran su arrepentimiento por medio de sus acciones, basado en Hechos 26:20, donde estuvimos leyendo. Pablo vinculó la justicia y el dominio propio. Hermano, el rey del dominio propio, el rey del dominio propio es Pablo. Así que yo espero que esta clase lo haya dejado con mucha enseñanza y mucho de qué hablar. Así que ya ustedes saben, mis amados